culto este día domingo, 18 de febrero. Estamos gozosos con el Señor, ¿verdad? A pesar de que hace frío, pero podemos estar aquí reunidos en su nombre. Y bueno, hermanos, el tema que hoy traigo para compartirles, no encontré un título más adecuado, como que quería decir muchas cosas en una sola, entonces me había quedado un título muy grande. Y lo resumí en 3 palabras. Y uno es palabra, poder y generaciones. Y así se llama este sermón del día de hoy. Palabra, poder, generaciones. Y yo quiero, hermanos, que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana, Señor, porque es indudable, Señor, que tu misericordia, Señor, es grande, Padre, que hoy nos has mostrado, porque así te ha placido, Señor, tu misericordia, y nos has extendido, Señor, la vida, mi Dios, y hoy podemos estar aquí, Señor, delante de ti. Podemos ver a cada uno de nuestros hermanos, Señor, todos están con bien, mi Dios, no falta uno, Señor, y yo te agradezco y te alabo grandemente, Señor, por ello, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, queremos decirte, Señor, que hoy queremos escucharte. Queremos decirte, Espíritu Santo, que hoy te derrames en nuestro corazón, que hoy te avives, Señor, que avives el fuego, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, a través del poder de tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, nos transforme, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, penetre hasta partirnos el hueso, Señor, y hasta el tuétano, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, yo quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, del 5, voy a leer, es una lectura larga, hermanos, hasta el 37. Dice la palabra del Señor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
porque a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perdón, me extendí hasta el versículo 42. Hermanos, está larga la lectura y es nuestro texto base, así que imagínense cómo va a estar. Maratónico, no es cierto. Les voy a dar un poco, hermanos, el contexto histórico. Leemos en este libro de Hechos qué fue lo que ocurrió con la generación de hombres y mujeres que por creer en Jesús, o sea, en que Jesús había venido a este mundo siendo el Hijo de Dios y que había muerto crucificado, pero que también había resucitado. Esa era la creencia, lo que se predicaba en esos días. Ajá. Y hermanos, la vida de estos 12 apóstoles eran 11 porque Judas se ahorcó, pero de ahí levantaron a uno más que se llamaba Matías, por lo tanto eran 12, porque Hechos dice que se levantó Pedro y los 11. Estos 12 hermanos que quedaron después de que Jesús partió, que resucitó, no crean que su vida fue muy fácil y fue muy bonita. Sus circunstancias, ¿verdad?, eran difíciles, a pesar de que Cristo no tenía mucho tiempo que había pisado este mundo. El ambiente social, cultural, religioso, ¿verdad?, era hostil para todo aquel que creía en Jesucristo. Pero llegó en el momento preciso, hermanos, una promesa que Jesús le había hecho a esos 12 discípulos. Y es lo que nos narra Hechos 2, la llegada del Espíritu Santo a este mundo. Y entonces dice, ¿cómo fue, verdad? Dice que estaban unos varones judíos piadosos y además toda persona que habitaba en Jerusalén. Y había de todo, dice que elamitas, medos, o sea, personas que hablaban otros lenguajes. Pero dice que lo maravilloso de este suceso fue que ellos podían oír y podían entender en su lengua natural, lo que hablaban acerca de las maravillas de Dios. No dice que escuchaban cualquier cosa, podían entender lo que se hablaba acerca de las maravillas de Dios. Hermanos, estos varones, ellos no tenían estos libros como nosotros los tenemos hoy, esto que se llama Biblia. Ellos no tenían este libro, ajá. Y entonces Pedro se levanta junto con los 11 apóstoles y entonces comienza a citar una profecía del profeta Joel. Ellos no tenían el Nuevo Testamento que nosotros hoy conocemos, pero conocían a Joel, conocían a otros profetas, conocían a Isaías, conocían a Jeremías, conocían los salmos de David.
Y Pedro cita las palabras del profeta Joel. Y cuando él está leyendo, hermanos, este discurso de la profecía de Joel, seguramente Pedro pensó, a esto es a lo que se refiere Joel. Pasaron muchísimos años y Pedro dice, este derramamiento es de lo que habló ese profeta Joel. Es este momento que está ocurriendo, donde todos y cada uno entienden las maravillas de Dios en su propia lengua. Y Joel comienza diciendo, en los postreros días, dice Dios, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, la palabra postrero significa lo último de una serie o sucesión. La palabra de Dios, hermanos, tiene esa autoridad para trascender el tiempo, porque sus palabras son de eternidad, por lo cual Pedro está citando a Joel, un profeta que había vivido muchísimo tiempo, y hoy nosotros estamos citando a Pedro. Porque la palabra de Dios tiene esa autoridad, hermanos, de trascender, de traspasar el tiempo. La bendita palabra del Señor ha permanecido hasta hoy en día, aún y a pesar de tantos intentos a lo largo de la historia de desaparecerla. Este libro, que dicen por ahí que estadísticas que es el más vendido, incluso es el que más traducciones se han hecho a muchísimos idiomas. Este libro, ha habido guerras por tratar de desaparecerlo. De este mundo. Mateo 5:18 nos dijo Jesús, ¿verdad? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir épocas diferentes. Cuando Pedro habló de las palabras del profeta Joel, dice en los postreros días, y ellos se imaginaban en los días últimos, pero aún no estaban cerca de esos días últimos. No, de hecho eran los que más lejos estaban. O sea, el día del Señor. Pero desde ese momento hasta nuestra era, hermanos, el día del Señor sí se ha ido acercando. O sea, hoy estamos más cerca de lo que estaba Pedro en ese momento de que se manifestase el día del Señor. Pero Pedro y el profeta Joel hablaron por una sola verdad y con una sola autoridad, y es con la del Espíritu Santo. Y dice Pedro, porque a ese Jesús que nosotros sí conocimos, ¿quiénes sí lo conocieron? Pedro y los 11, ¿verdad? Y muchas de las personas que quizá estaban reunidas en eso, ellos sí conocieron físicamente a Jesús. Ellos sí lo conocieron. Pero dice que la promesa de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, en ese momento, en el Pentecostés, estaba ocurriendo. Y hermano, déjame darte una sacudida, porque esto no lo logramos entender. Porque eso sigue ocurriendo en este momento. El Pentecostés no se ha acabado. Sigue derramándose el Espíritu Santo sobre toda carne que cree en Jesucristo. Amén. Dice el versículo 38 y 40 de Hechos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor sigue llamando. El Señor sigue llamando. Nosotros estábamos muy lejos. Cuando Pedro se levantó y dio este discurso, nosotros ni pensados, ¿verdad? Muy lejos estábamos, pero nos alcanzó la promesa, el don del Espíritu Santo, hermanos. Y dice, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta promesa, hermanos, es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para todo aquel que el Señor llamare. El Señor sigue llamando. Y somos la generación, hermanos, que ha sido llamada en este tiempo conforme a la autoridad de su palabra. Y es por eso que el Señor sigue añadiendo a quien tenga que ser añadido, porque dice que después fueron añadidos como 3,000 personas. ¿Por qué? Porque su palabra permanece soberanamente vigente. No pasa de moda, no es anticuada, no hay que hacerle, por ahí platicábamos el sábado, ¿no? Que ya se está haciendo una revisión porque dicen que ya la palabra está obsoleta, ¿no? Que ya no está vigente en nuestros días. No, hermanos, la palabra de Dios permanece soberanamente vigente. Después de este discurso de Pedro, cada hombre que creía en la promesa y era salvo, ¿qué creen? Salía al mundo y en automático era perseguido. No crean que salía al mundo y se iba a congregar a una iglesia donde tenía un techo muy bonito, unas sillas muy cómodas y escuchaba cada 8 días la palabra. Salía al mundo y era perseguido. Muchos judíos que creyeron en Jesús conocían las escrituras y de alguna forma, hermanos, ellos lograron como unir las profecías, porque ellos ya tenían un antecedente de las profecías, como Pedro citó a Joel, y pudieron unir las profecías, la palabra, con Cristo. Pero ¿qué ocurría con los gentiles? Ellos no conocían sobre las palabras de los profetas. Es por eso que todos los gentiles también necesitaban la promesa del Espíritu Santo. ¿Saben quiénes eran los gentiles? Los elamitas, los de Egipto, los de Mesopotamia, los medos, todos esos que estaban ese día en Pentecostés, que lograron por el poder del Espíritu Santo escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. Entonces, necesitaban todos estos gentiles la promesa del Espíritu Santo para que con su autoridad entonces validaba su fe al creer en Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que el número de creyentes aumentaba rápidamente, pero así como su número se aumentaba, también aumentaba su persecución. Y así como los hombres, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, todos ellos creían, también eran asesinados sin distinción de género, raza o edad. Y esto es para aquellos que dicen que las mujeres no pueden predicar el evangelio. El Espíritu Santo dice que se derramó sobre sus siervos y sus siervas, lo dice la palabra de Dios. ¿O quiénes eran las siervas? Sobre hombres y mujeres. Y así cada uno que creía, también cada uno era perseguido. Y también eran asesinadas a causa del evangelio. Y también los niños, y también los jóvenes, y también los ancianos. Y sobre todo aquel que se derramara el Espíritu Santo era perseguido. La palabra del profeta Joel dijo que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Hermano, ¿tú tienes carne en tus huesos? Se derramó el Espíritu Santo si tú has creído verdaderamente en Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, históricamente algo que ocurría en ese tiempo, cuando ocurrió este suceso del Pentecostés. Roma
que era pues el imperio, ¿verdad?, más poderoso en ese tiempo, tenía tanto poder, y vemos que alrededor del año 41 al 54, a nombre de un emperador llamado Claudio, comenzaron las grandes persecuciones. 41 y 54, hermanos, es después de Cristo, o sea, 40, 50 años después comenzó la persecución. ¿Y quiénes eran perseguidos? Pues los primeros cristianos. Después se va Claudio, entra un tal Nerón. ¿Han escuchado de Nerón, hermanos? Bueno, Nerón era un sanguinario y lo que hizo fue que incendió algunas colonias de Roma, pero principalmente 4 que estaban habitadas por judíos y cristianos principalmente. Y fue así como pues acabaron con esa población, que eran pues en su mayoría cristianos. Después, hermanos, se levantó alrededor del año 69 al 79 un tal Vespasiano. Y en el año 70 se inaugura el Coliseo Romano, hermanos. Sabemos qué era el Coliseo Romano, ¿verdad? Y también en el año 70 fue destruido el templo y fue cuando comienza una de las más grandes diásporas de Israel. Y entonces, hermanos, en su fiesta número 100, ¿verdad?, del Coliseo Romano, o sea, festejando el aniversario los 100 días del Coliseo, fueron asesinados más de 10,000 creyentes en el Coliseo Romano, ¿verdad? Después, hermanos, pasa Vespasiano y inicia Domiciano, que se le conoce como el segundo Nerón. Y este fue un emperador que quiso ser respetado como Dios, no solo como un emperador y señor, sino como Dios también. Y fue el que deportó a Juan, al apóstol Juan, a la isla de Patmos. Y fue donde Juan escribe o tiene la revelación del libro de Apocalipsis. Y con esto, hermanos, este tal Domiciano creyó que al acabar con la vida del último apóstol, terminaría con el cristianismo. Pero ¿qué creen? Que el número de creyentes aumentaba. Y aunque había gran persecución, había gran número de creyentes que se levantaban fervientemente a compartir el evangelio y a vivir queriendo ser como Cristo. La situación no era sencilla, hermanos. Ser creyente era firmar tu sentencia de muerte. Después, hermanos, se levantan más: Marco Aurelio, Decio, Diocleciano, muchos otros, y la persecución continúa. Y siempre fue aumentando, y los cristianos llegó un momento donde se tenían que reunir en cementerios, en cuevas, en casas ocultas. No podían reunirse libremente y abiertamente y compartir el evangelio, porque siempre estaban amenazados de muerte. Alrededor del año 313, ¿qué ocurre? Se levanta Constantino. Y supuestamente Constantino tiene una visión y se convierte supuestamente al cristianismo. Y este emperador Constantino declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí ocurrió algo tremendo. Podríamos decir, ¿ya se mejoró la situación? No, aquí, hermanos, comienza un periodo oscuro para la iglesia. Porque entonces la iglesia, que tenía la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo, la iglesia comienza a perder su forma original. Y aquellos que eran perseguidos, ahora ya no son perseguidos. Ahora dicen, haces bien en hacerte cristiano. Y entonces ahora era una obligación. Constantino quería convertir a todo mundo en cristiano y comienza la Inquisición, ¿verdad? Entonces, lo que antes era una muerte segura, ahora es un sinónimo de bendiciones. Y con esto podemos decir que ocurrieron dos cosas, hermanos. Podríamos decir que ocurrió algo bueno porque los cristianos ya no necesitaban correr por sus vidas. Ahora ellos tenían la libertad de tener un lugar de culto y además eran restituidas todas sus
posesiones porque estaban protegidos por el Imperio Romano, esos que en un principio eran quienes los perseguían. Pero también ocurrió algo muy malo, porque por la protección del Imperio Romano muchos comenzaron a declararse cristianos, pero no tenían una verdadera fe en Jesucristo, sino ellos buscaban los beneficios de ser cristianos porque el Imperio Romano les restituía bienes, les daba libertad de tener culto, era una bendición, era bueno. Entonces decían, pues vamos a hacernos cristianos. Pero en este revolver comenzaron entonces a meter dentro de ese cristianismo paganismo. Cada una de las ciudades entonces tenía sus ideas y comenzaron entonces a hacer una mezcolanza, y entonces comienza, hermanos, una era de confusión. O sea, ser cristiano ya no era lo que era ser cristiano en el tiempo de los apóstoles, con la doctrina de Jesucristo, sino que ahora ser cristiano era una mezcolanza de muchísimas cosas. En ese periodo las personas no se convertían más por fe, sino por conveniencia. Y con la conversión masiva de las personas, hermanos, la iglesia comenzó a desviarse de las doctrinas bíblicas, aplicando mucho paganismo y tradicionalismo dentro del seno de la iglesia. Vemos que esto era muy sencillo. Pablo, en diversas cartas a los Corintios, a Éfeso, a los tesalonicenses, vemos que constantemente los exhortaba y les decía, tengan cuidado. O decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién los convenció? Porque era muy sencillo que se desviaran los creyentes cuando entraba una ideología pagana. Fácilmente se desviaban hacia ello, y Pablo constantemente lo exhortó. Muchas veces en sus cartas podemos ver. Entonces esto era una realidad, ¿verdad? Era muy fácil que ocurriera que se desviaran los creyentes influenciados por su entorno social y cultural, e igualmente era para los judíos convertidos y para los gentiles. Era por igual la influencia, porque ahora los judíos también querían seguir trayendo sus prácticas judías, donde Pablo les decía, no, es que ya no están bajo la ley, ahora es por la gracia, por creer en Jesucristo. Querían también los judíos seguir metiendo o siendo influenciados por estas ideologías. Y hermanos, no hay que perder de vista esto: el Espíritu Santo ya estaba en este mundo. ¿Cómo? El Espíritu Santo ya se había derramado en Pentecostés. Eso quiere decir que ya estaba, ya Jesús se había partido y él había mandado ya al otro Consolador, y el Espíritu Santo se movía en medio de todas estas circunstancias. En medio de todo esto, el poder del Espíritu Santo estaba actuando. Y a causa de que la iglesia, hermanos, se ve oscurecida por un periodo de tiempo a causa de Roma, alrededor del año 1500 y algo, es cuando llega la Reforma Protestante, que tiene como propósito traer la forma de la enseñanza apostólica original, que es la enseñanza de Jesús mismo y de quienes a Jesús enseñó, ¿verdad? Que fueron los 12 apóstoles. Ahora vamos a pensar en esto, hermanos. Ya acabé con el contexto histórico, ¿verdad? Vamos a pensar en esto. El Espíritu Santo, con toda la autoridad derramándose en cada carne, en toda carne de aquellos que creen en Jesucristo, sin importar cuán perseguidos eran, generación tras generación de hombres y mujeres de fe lucharon y se mantuvieron firmes por defender su fe. Hermanos, ¿qué hacemos tú y yo hoy en día? Hoy no tenemos que ser perseguidos para poder reunirnos. Hoy no nos matan porque tú estés aquí en esta silla. No tienes que estar escondiéndote para predicar el evangelio, para reunirte a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Y aún así, si llueve o se hace frío, es una opción, así como que voy o no voy. Déjame pensarlo.
No solo eso, estos hombres y mujeres dejaron en sus generaciones un legado sostenido por el mismo poder del Espíritu Santo. Pero hubo periodos oscuros para la iglesia, hermanos, y lo sigue habiendo. Y yo me voy a aventurar a decir que estamos viviendo un momento oscuro para la iglesia. Y te voy a decir que ese momento oscuro, hermanos, no es la persecución. Porque durante la persecución la iglesia crecía, la iglesia no se detenía. El momento oscuro para la iglesia fue cuando vino la confusión. Cuando se empezó a entremezclar toda dimes y diretes de ideologías paganas queriéndolas acomodar al cristianismo, ahí comenzó el periodo oscuro para la iglesia. Por eso digo, yo me atrevo a decir que ahorita estamos viviendo un momento oscuro y no es la persecución, sino la confusión. Hubo momentos y hoy en día hay momentos en que los creyentes son engañados. ¿Y por qué? Porque pierden de vista al autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12 del 1 al 2. Dice, por tanto, y por tanto, hermanos, es como la conclusión de algo que dijo anteriormente. Así que en su casa les invito a echarse un clavado a Hebreos 11. Por tanto, comienza Hebreos 12, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, fue en todo este proceso que ya les conté, ¿verdad?, que se escribió este libro que hoy tienes en tus manos. Y que muchos se jactan de decir, ay no, pero también lo escribieron hombres pecadores como tú y como yo. Ojalá fuéramos como esos hombres y mujeres. Ojalá fuéramos como ellos. Porque una cosa fue recolectar, hermanos, este compendio de libros, pero costó sangre. Costó su vida. Traducir además la Biblia, hermano, a tu lenguaje. Hubo personas que entregaron la vida para que tú la puedas tener hoy en tus manos y leerla libremente. Y a eso es a lo que Joel se refería, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y con ese derramamiento, hermanos, les dio a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños, la capacidad de permanecer a pesar de las dificultades. Fue el poder del Espíritu Santo que ellos no se detuvieron a pesar de las amenazas, a pesar de firmar su sentencia de muerte al creer en Jesucristo. Pero no solo pensaban, hermanos, en ellos mismos, sino que pensaron en los que vendrían después. Entre ellos estamos tú y yo. No solo lo hicieron y aguantaron la persecución, firmes en el Señor por ellos mismos y por sus casas, por cada uno de los que está aquí. Y yo les digo, mis hermanos, porque yo espero un día verlos, esos mártires, todos ellos que murieron, verlos a la mesa con Jesús, porque son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, ¿verdad? Ayer en la oración, hermanos, hablábamos, ¿verdad?, del hermano el hermano Eric, que fue el que dio los acuerdos de oración. Hablábamos de sabiduría y que es importante tener conocimiento de este libro, de la Biblia. Y uno de los principales motivos de los que escribieron, hermanos, las traducciones al inglés, o sea, ¿por qué era necesario hacer traducciones de este libro? Porque la iglesia romana tenía gran poder,
pero no, ellos eran los que leían este libro y la gente solamente escuchaba o iba, o ellos se dejaban guiar por lo que esas personas que representaban una autoridad religiosa les decía. Y entonces hubo hombres que dijeron, no, necesitamos que la gente sepa leer en su lengua este libro. Y entonces se vieron en la necesidad de alfabetizar a la gente. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues este libro tiene poder, toda la gente lo quiere leer. Y entonces dice, hay que traducirlo a nuestro lenguaje. Y de esa forma vamos a enseñar a la gente a leer. ¿No les suena como en Pentecostés? Que el Espíritu Santo fue uno de sus motivaciones, de sus propósitos. No hizo que todos entendieran las maravillas de Dios en su propia lengua. Y entonces, hermanos, el hermano nos decía que como dato curioso, ¿verdad? Decía que si una persona habla acerca de la Biblia o cita pasajes de la Biblia o te oyen hablar conforme a la Biblia, dice que te hace más inteligente o parecer más inteligente. ¿Por qué la Biblia? No otro libro. No, eso fue un dato, ¿no? Como un dato curioso. Y podrías decir, ay, hermanos, eso es absurdo, pero eso fue lo que ocurrió allá en el Pentecostés, hermanos. El Espíritu Santo fue lo que hizo. Él hizo posible que personas de otras naciones entendieran en su lengua cuando les hablaban de las obras y los hechos de Jesucristo. Y entonces cuando Timoteo 3:16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, para mí cobra mucho sentido. Para mí es muy real. Es cierto, la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. ¿Y sabes qué, hermano? Estamos en un periodo, en nuestro tiempo, en nuestra era, decisivo. Y el Espíritu Santo se sigue derramando sobre todo aquel que verdaderamente cree en Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la autoridad y el poder de permanecer en su verdad a pesar de lo que venga. ¿Y por qué es un tiempo decisivo? No para Dios. Dios ya tiene sus tiempos cubiertos. O sea, cuando menos los esperamos, le dice a Jesús, ve, y quien esté listo y quien no, ni modo, ¿verdad? No es un tiempo decisivo para Dios, es para ti y para mí. Porque el Espíritu Santo se sigue derramando sobre toda carne, sobre niños, jóvenes, hombres, mujeres. Pero te diré que los tiempos que se avecinan no serán fáciles en ningún sentido. No van a ser sencillos, hermanos, en ningún sentido. Y ya el tiempo de aquellos que dieron la vida para traducir la Biblia, que fue por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos esa palabra en nuestras manos. Y los libros que contiene, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, los evangelios, hermanos, fue el Espíritu Santo quien lo formó. De modo que no le falta nada. A este libro no le falta nada, no hay nada que añadirle. Pero hoy muchos no la quieren leer, no la quieren enseñar. Les parece algo anticuado, algo que trae cosas así muy bonitas, pero no tiene ninguna autoridad sobre sus vidas. Pero también, hermanos, se escucha hoy por todas partes hombres, mujeres, niños, jóvenes que la enseñan, que la predican, que la han creído, que la abrazan, que la escudriñan y que está de constante en sus bocas. Y citan a Pablo y citan a Mateo, así como Pedro citó a Joel. Pero hacen falta, hermanos, aún más hombres y más mujeres que la abracen con tal pasión que sus hijos y sus hijas coman de ese libro. Coman. ¿Qué hizo posible que nuestros hermanos perdieran la vida a causa de Cristo y por este libro? Fue
el poder del Espíritu Santo que fue derramado y que es el mismo poder que está y ha sido derramado sobre ti y sobre mí, porque hemos creído en Jesucristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, ardía con pasión dentro de estos hombres y mujeres y obraba completamente en cada corazón que estaba entregado en un solo sentir. En cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes, niños, se podía ver a Cristo, yendo hasta las últimas consecuencias, y no solo por ellos, sino por los que venían después. Y no solo sus hijos, sino personas que ni siquiera conocieron. Pero había algo muy notable en mis hermanos, y yo digo mis hermanos de la primera iglesia, porque son mis hermanos. Ellos se amaban tanto, preocuparse por hambre, por techo, por estarse peleando unos con otros. No, hermanos, ellos no hacían nada de esto, ellos no se preocupaban por ropa, por empleos, por hambre, ellos se ayudaban mutuamente. Se ayudaban en todo. Y a mí me parece acertado que Pedro cite a Joel, porque Joel toca mucho un tema generacional. Y hoy estamos en un punto decisivo, porque lo que hoy tú abraces o creas en cuanto a la fe verdadera en Jesucristo va a ser el reflejo en tus generaciones. Así que la generación de hoy, hermanos, es el reflejo de algo que no hicieron o que sí hicieron nuestras generaciones pasadas. Pero eso no es un pretexto, porque si el Espíritu Santo ha sido hoy derramado sobre ti, tú tienes una responsabilidad de guiar a tus hijos, a tu casa, a tu familia, a tus esposas, tu esposa que digo sus esposas de todos, una sola, a Cristo. Y en el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, padres, ¿qué han sembrado en sus hijos? ¿Con qué los han alimentado? Hijos, si sus padres les han enseñado y los han instruido en la palabra, es momento. Y ruego al Señor de la mies que verdaderamente se derrame en sus corazones. Y estoy hablando a los hijos. Yo soy hija. Yo soy hija. Y mi anhelo y mi ruego al Señor es que en esta generación, mi generación, su Espíritu Santo verdaderamente se derrame y se avive en cada uno de nosotros. Y que el Espíritu Santo, hermanos, traiga memoria con toda autoridad su palabra en nuestros corazones. Y nos lleve a caminar con pasos determinantes en nuestra vida de fe. Ese es mi ruego para mi generación. Caminar con pasos determinantes en nuestra vida de fe. Y hoy quiero decirte, hermano, que yo creo que su Espíritu Santo se ha derramado en mi corazón. Aunque soy mujer, aunque soy joven, soy madre y también soy esposa, y tengo un anhelo ferviente de que mi hijo también se levante en su generación como un valiente hijo de Dios. Pero hermanos, eso no puede quedar solo en un anhelo. Yo estoy avanzando, como dice Hebreos. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Yo estoy avanzando hacia ellos. Estoy corriendo pacientemente la carrera que tengo por delante. Y como en una carrera de relevos, hermanos, yo llevo una estafeta. Y yo la tengo que entregar a mi hijo. Solo tengo uno, pues a ese. No es así como que se lo van a rifar, no, pues solo tengo uno, ¿verdad? A él yo le voy a entregar eso un día, a mi generación. Por lo tanto, yo necesito y quiero ser, hermanos, una mujer como Ana. Una mujer como Betsabé, ¿verdad? Asegurar que el poder de su Espíritu Santo permanezca hasta que una de mis generaciones presencie la venida de nuestro Señor Jesucristo
y eso ya no está lejos. Eso ya no está lejano, hermanos, como cuando Pedro dio este discurso. Ustedes, hermanos, conocen saetas, ¿verdad? ¿Quién no ha leído un libro de saetas? Los invito a leer un libro de saetas. Ajá. Hermanos, este proyecto, podría decir, es algo absurdo, es algo, no, a lo mejor para alguien no es tan importante, alguien que no sepa qué y cuánto trabajo hay detrás de ese librito, de ese pequeño proyecto. Pero les voy a contar un testimonio. En algún momento cuando yo inicié ese proyecto, yo era solo una mamá, o sea, mamá 24 horas al día. Pero cuando yo comienzo a comprometerme con el Señor, de repente es de que yo tengo en mi día a día espacios donde yo estoy atrás de una computadora y pongo alabanzas y me pongo a orar. Y en un momento mi hijo era así como que, mamá, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, para él antes era yo solo su mamá, ¿no? Yo no había esos momentos. Y de repente él empieza a entender, mi mamá, si está atrás de una computadora, está escribiendo saetas. A veces estoy haciendo otras cosas, no un estudio, pero él así lo relaciona ahora. Ya vamos a cumplir 2 años, hermanos, con este proyecto. Y en 2 años él ha entendido, si mi mamá está detrás de una computadora con alabanzas, la veo llorando, está escribiendo saetas. O sea, él ya me conoce. Y en algún momento al principio era como, tengo que ir a imprimir. La primera vez que mi hijo fue a imprimir saetas conmigo fue así como que, ay, qué aburrido, mamá, ya vámonos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanto tiempo? Y pues yo esperando el montonal de hojas, ¿no? Y hoy vamos a imprimir, y él en automático sabe que voy a imprimir saetas. Y en una de esas, hermanos, que le dije, vamos a imprimir, saetas, sí, saetas, o sea, él ya sabe. Le dije, hijo, un día tú vas a tomar este proyecto, tú lo vas a continuar. Puedo decir, es un librito, no tiene, para mí es un legado, hermanos. Tú lo vas a continuar. ¿Y saben qué me dijo? Sí, mamá. Y le digo, y por eso tienes que echarle ganas a tu escuelita dominical, y por eso tienes que echarle ganas en leer la Biblia y en estudiar la Biblia. Yo estoy sembrando, hermanos, legado en mi hijo. Porque en el Señor tenemos la obligación, mi esposo y yo, de dejarle legado en el poder de su Espíritu Santo. Y no me ocupa ninguna otra cosa más, hermanos, que si tiene escuela, que si va a estudiar, que si va a tener una carrera, que si, eso no me interesa. Yo quiero que él sea un hijo de Dios que se levante en su generación. Todo lo que hagas, hermano querido, en la fe, es no solo por ti y para ti, sino por tus generaciones. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, toma por completo el control sobre todo lo que hacemos, nada es en vano. Nada. Tu mujer a lo mejor dices, yo no veo cambio en mis hijos, y te pelas las rodillas de estar día y noche orando al Señor, y puedes partir a la presencia del Señor y nunca viste a tu hijo creer. Pero eso que hiciste, hermanos, no fue en vano. Quizá no lo viste, pero tu hijo más adelante, el Señor lo alcanza y derrama su Espíritu Santo también sobre tu hijo. Porque nada de lo que hacemos en el Señor, guiados por su poder, por el Espíritu Santo, nada, hermanos, es en vano. Y en la Biblia, hermanos, hay un ejemplo tremendo de legado, ¿verdad? David y Salomón. Hay muchos, pero yo quiero mencionar a David y a Salomón. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 71. Salmo 71 del versículo 14 al 19. Ajá. Este salmo, hermanos, David lo escribe cuando ya es un anciano, ya siente cerca la muerte, ya está viejito, ¿verdad? Y él escribe lo siguiente en este Salmo 71. Dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque yo no sé su número.
Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Dice el 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Hermanos, esto de que David, yo digo, bueno, es que a David le gustaba escribir mucho. Es un legado, los salmos de David es un legado que quedó para ti y para mí. Aquí dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Después, hermanos, de este Salmo 71, en el Salmo 72, no lo vamos a leer, lo puedes leer en tu casa, que ya fue el último salmo que hace David, fue una oración para su hijo. Su hijo, el que iba a tomar su lugar como rey, ¿verdad? Pero hermanos, no solo tenía que tomar su lugar Salomón, sino que Salomón tenía unos zapatotes bien grandes que llenar, ¿verdad? Bien grandes. Tanto que cuando estaba siendo investido para ser rey, se reunía todo un consejo, entre ellos David, su papá, y lo investían y lo ungían para ser rey, ¿verdad? Yo puedo imaginar el peso que sentía Salomón sobre sus hombros. O sea, decía, no, la tengo, la vara altísima. Porque sé quién es David mi padre. Sé qué es lo que hizo David mi padre. Y sé quién es David mi padre para Dios. Salomón lo sabía. Y yo imagino que en ese momento era un peso tremendo que sentía. Y cuando parte David y Salomón toma el trono, se le aparece Dios en un sueño, dice Primera de Reyes. Y dice que en ese sueño le dice Dios, te voy a conceder lo que tú me pidas. Y yo creo que no sé si de nervios o de qué dijo, Señor, hazme como mi papá David. O sea, casi tráelo a la vida, ¿no? Ayúdame a ser como mi papá David, ayúdame a caminar en integridad como mi papá, ayúdame a guiar a tu pueblo como mi padre lo supo hacer, dame de esa sabiduría con la que guiaste a mi padre. Eso es legado. Y Salomón pide y Dios le dice, como no me pediste riquezas, no me pediste que te entregara a tus enemigos, sino que me pediste esto, te lo voy a conceder. Y además te voy a dar bienes también, y también te voy a dar riquezas, ¿no? Pero ahí vemos, hermanos, el peso del legado que sintió, ¿verdad?, este Salomón. Dijo Salomón, yo necesito esa misericordia que tuviste con él. Dice, tenla conmigo. Y así como anduviste con él, hazme andar contigo en rectitud. Y entonces, hermanos, vemos a un padre que su preocupación en sus últimos días es anunciar que Dios es un Dios fuerte y temible, que ha hecho maravillas, aunque para David tampoco fue fácil la vida. David, hermanos, en su caminar con Dios, por ahí alguien decía, ay no, a mí me encanta su personaje favorito, preguntaba un hermano, y muchos decían David, ¿no? Su vida no fue fácil. David atravesó caminos y vivió cosas que ninguno de nosotros por nuestro propio pie hubiéramos dicho, va, yo voy. No, hermanos, no, y no fue fácil. O sea, la vida de David no fue fácil. Pero con todo eso, hermanos, David dice, Señor, lleno de plenitud, lleno de confianza en quien había estado con él toda su vida. Él dice, yo quiero, Señor, que sepan las generaciones venideras que tú eres poderoso. Y no solo eso, un anhelo que tuvo David, hermanos, ¿cuál fue? El que quería construir el templo, un templo para Dios, y él ya estaba puestísimo, dijo, ya hasta tengo el lugar, los constructores, ya tengo todo, y Dios le dice, no, tú no lo vas a hacer,
aguántate, no, tú no lo vas a hacer. Y David tenía de verdad un anhelo por construir una casa para Dios. Y entonces dice, tú no lo vas a hacer, pero uno de tu sangre que se va a sentar en tu trono, él lo va a construir. O sea, era Salomón. Y hermanos, ¿ustedes creen que David se cruzó de brazos y dijo, pues ya que Salomón se haga cargo ahí cuando le toque a él? En Primera de Crónicas 29, hermanos, tampoco lo vamos a leer porque es muy largo, ahí anótelo y lo lee en su casa. Leemos que David había preparado ya en sus últimas, ya estaba entregando, ¿verdad?, esa estafeta para Salomón, pero dice que David había preparado oro, plata, bronce, piedras preciosas, que fue juntando para que cuando Salomón llegara al trono, le construyera el templo a Dios. Además dice que invitó al pueblo a que voluntariamente ofreciera todo para su construcción. ¿Saben quiénes se beneficiaron de eso? No David, David se murió, él ya no vio el templo de Dios, sus generaciones. Las generaciones de todos esos que ofrecieron, además dice que con gratitud y voluntariamente al Señor. Y el beneficio fue para las generaciones. Ajá. Ay, en el Señor, hermanos, el tiempo no transcurre en vano. Esto es para todos aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y como ese ejemplo, hermanos, de David y Salomón, hay muchos ejemplos en la Biblia. Y a veces en la vida, hermanos, yo sé que es muy difícil sacar a los hijos adelante, darles estudios para abrirles puertas y ellos puedan aspirar a mejores condiciones de vida. No es fácil. Y cuando ven a los hijos subir un eslabón que a lo mejor ustedes no pudieron, ¿a poco no se sienten llenos de orgullo? Dicen, ese ya se lo saltó mi hijo, él ya no lo tiene que vivir. Si yo tuve que trabajar para poderme pagar mis estudios y ahora yo se los puedo pagar y él ya no tuvo que pasar por eso, ¿a poco no sienten complacencia, no sienten gratitud? Dicen, qué bueno que mi hijo se saltó esa parte. Ajá. Si pudieron brincarse alguno de estos pasos gracias a su esfuerzo, ¿verdad? Y ya no lo tienen que atravesar, ¿a poco no los hace sentir orgullosos? Sí, claro que sí. Y hermanos, en nuestra familia, ¿verdad?, a la que Cristo nos unió, que es su cuerpo perfecto, que es su cuerpo maravilloso y al que no le hace falta absolutamente nada y del que Cristo es la cabeza, ¿verdad?, su cuerpo. Todos aquellos que fueron antes de nosotros, que ni siquiera conocimos, o nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, ellos ya corrieron su carrera. Ajá. Y nos entregaron, hermanos, un camino ya recorrido. Y subieron eslabones que ahora nosotros ya no tenemos que atravesar. Y esto, hermanos, ojo, no quiere decir que no tenemos que hacer nada o que nos tenemos que cruzar de brazos. Estoy hablando de un asunto espiritual. O sea, quiero que el día de hoy tú recapacites si te has detenido a preguntar en ese caminar con el Señor qué propósitos debes de cumplir con el poder de su Espíritu Santo que ha sido derramado en tu vida. Lo que quiero decirte es que cuando el poder del Espíritu Santo ha sido derramado en ti y tienes esa libertad en tu corazón de mover tus voluntades, de mover tus deseos, de mover tus sueños, hermanos, tú no estarías tan quieto. Tú no estarías tan quieto. La lluvia no te detendría, el hambre no te detendría, la desnudez no te detendría, las tribulaciones no te detendrían, la espada no te detendría, el peligro no te detendría. ¿Sabes qué? Porque dice Pablo en Romanos 8 que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero, pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en la vida hay muchas cosas que son inciertas, en la vida de cualquier ser humano, pero lo único que ha permanecido y que nos trae memoria de lo que nuestro Dios es y que nuestro Dios va a cumplir sus promesas, ¿verdad? Y que Él no cambia y que si dijo que Él volverá, lo hará, es esta maravillosa palabra. Es este libro, hermanos, que por el poder de su Espíritu Santo es lo que es. Muchos se siguen peleando, no, que le faltan unos libros, que no, hermanos, es lo que es, porque fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Es lo que es, no le falta nada. Y hoy la tienes en tu mano. Y créeme que Génesis 1 es igual en nuestro idioma que en inglés, en chino, en japonés, en mandarín, en alemán. Génesis 1 es Génesis 1 en cualquier idioma. ¿Y quién hizo eso? El poder del Espíritu Santo. ¿Y a poco, hermanos, esto no es maravilloso? ¿No es maravilloso nuestro Dios y todo lo que hace? ¿Y cómo ha sostenido a la iglesia de Cristo por generaciones? Por el poder de su palabra y lo que seguirá haciendo, hermanos, porque nos va a seguir sosteniendo hasta el día que Cristo venga. Y en ese día yo anhelo postrarme a los pies del Señor. En ese día yo espero, si lo ve en mis ojos, postrarme a los pies de Cristo, ¿verdad? Tenemos una esperanza. En Cristo tenemos una roca fuerte en la cual sostenernos. Él es el arca de nuestra salvación. Y Hebreos 11, les invito a que lo lean de verdad, Hebreos 11, dice que desde Noé, Abraham, David, los profetas, todos se fueron y no vieron lo prometido. Pero dice que se fueron como que mirándolo de lejos y saludándolo. Hoy vive con nosotros y en nosotros, porque es la promesa del Espíritu Santo. Y termino, hermanos, con Salmos capítulo 27. Versículos del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios los bendiga, hermanos.